Salud, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición. Como dice Tercera de Juan, que tenga salud, así como prospera tu alma. El propósito de este espacio, La Medicina al Día, es con la finalidad de educar e informar. Soy el doctor Eliseo Núñez Estrella, recordándole que practiqué medicina general y quisiera agradecer a usted y a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella, donde me escriben haciendo preguntas y dando sus opiniones. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y como médico cristiano, todo es a la gloria de Dios para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Y si le interesa que le hable de algún tema o enfermedad, como lo han hecho otros, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal drnunezestrella@gmail.com. Esto es drnunezestrella@gmail.com. Cuando veo a una persona padeciendo una enfermedad causada por la alimentación inapropiada, me motiva más a educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. Y Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Sócrates dijo: solo existe un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. Y esta afirmación debe guiar todas nuestras acciones, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Muchas personas no tienen la menor idea de lo que hay que hacer para conservar la salud. Y esto es importante, y por eso es este segmento de la medicina al día. Quédese conmigo porque en esta ocasión vamos a hablar de riñones poliquísticos. Y esto me ha motivado a hacerlo por preguntas que me han hecho en YouTube. Vamos a hablar de causas, síntomas y tratamiento. La enfermedad poliquística renal en adulto, también llamada poliquistosis renal, como su propio nombre lo indica, es una enfermedad caracterizada por el crecimiento de múltiples quistes renales a lo largo de la vida adulta. Y antes de hablar de las causas, permítame definir que el riñón es un órgano localizador en la porción posterior del abdomen, paralelamente a la columna vertebral. La mayoría de nosotros posee 2 riñones, uno en cada lado de la columna, pero hay personas que nacen solamente con uno. Los riñones son órganos esenciales para la vida, responsables de varias funciones, entre ellas filtraje de sangre, control de los niveles sanguíneos de electrolitos como sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, de la presión arterial, de la calidad de agua del cuerpo, estimulando la producción de glóbulos rojos, producción de vitamina D, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades de los riñones tienen poco o ningún síntoma en sus etapas iniciales. La mayoría de los pacientes solamente descubre que es portador de la enfermedad renal en etapas avanzadas, cuando hay mucho que hacen para salvar la función de los riñones.
Los riñones son los órganos que controlan la cantidad de agua y sodio, o sea, sal, en nuestro cuerpo. En la insuficiencia del riñón, un estadio avanzado, hay una reducción de la eliminación de sodio por los riñones y acumulación de agua que lleva a la formación de edema. Pues bien, ¿cuál es la causa de los riñones poliquísticos? ¿Cuál es? Bueno, la enfermedad poliquística renal tiene, según los expertos, un origen genético. Es una enfermedad autosómica, dominante, lo que significa que si uno de sus padres tiene riñones poliquísticos, la posibilidad de tener los genes defectuosos también es de un 50%, y esto es según los estudios y los expertos. Sin embargo, no es suficiente tener los genes de la enfermedad poliquística renal para que los quistes comiencen a proliferar violentamente. Los riñones poliquísticos se manifiestan de una forma muy diferente entre cada individuo, lo que sugiere que factores ambientales aún no reconocidos también pueden ser importantes para el grado de progresión de su enfermedad. El 85% de los pacientes con riñones poliquísticos tienen una mutación en el gen denominado PKD1. El 15% restante heredarán la mutación en gen llamado PKD2. La mutación PKD1 provoca generalmente una enfermedad más grave o más agresiva, con mayor y más rápido crecimiento de los quistes renales. Y este grupo tiende a perder todas las funciones de los riñones alrededor de los 55 años de edad. La enfermedad poliquística renal causada por la mutación en PKD2 es más débil y con la progresión más lenta. Estos pacientes terminan solamente necesitando de diálisis después de los 70 años de edad, y muchos mueren por otras enfermedades sin haber sido informados, inclusive que tenían una enfermedad renal. Y es por esa la razón de que alerto siempre a cada uno de ustedes diciéndole que es importante visitar a su médico para que se le haga un chequeo general y que también le hagan los estudios generales e inclusive los laboratorios. A pesar de que siempre lo estoy diciendo, es importante que lo haga por lo menos una vez al año, si no hay ninguna condición de alguna enfermedad. Pero según estadísticas, la enfermedad poliquística renal afecta a 1 de cada 1000 personas. Por lo tanto, es una enfermedad muy común. En la actualidad, cerca de un 5% de los pacientes hacen hemodiálisis debido a la insuficiencia renal crónica causada por la enfermedad poliquística renal. La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. Es causada por mutaciones en al menos 2 genes, PKD1 y PKD2. El estudio molecular directo mediante el análisis de mutaciones resulta actualmente complejo. La tasa de determinaciones para PKD1 ha sido del 4%, mientras que para PKD2 ha sido del 100%. No se ha observado correlación genotipo o fenotipo para PKD1 ni para PKD2. Esto es hablando de los riñones poliquísticos. En cuanto a la sintomatología de la enfermedad poliquística renal, la enfermedad poliquística renal generalmente progresa silenciosamente durante décadas,
causando síntomas solamente en etapas avanzadas. Los quistes en sí mismos no causan síntomas hasta que estén bastante grandes, cuando eventualmente pueden causar dolor o se rompen. La mayoría de los pacientes descubren la enfermedad por casualidad en pruebas de rutina como la ecografía abdominal, que pueden identificar fácilmente la existencia de múltiples quistes en los riñones. Los pacientes con riñones poliquísticos también pueden desarrollar quistes en otros órganos como hígado y páncreas. En estos, sin embargo, los quistes generalmente no causan grandes problemas. Los dos síntomas más comunes de los riñones poliquísticos, aún el dolor lumbar y sangrado en la orina, en lo que en medicina se le llama hematuria, que se presentan en aproximadamente un 50% de los casos. Frecuentemente, las enfermedades del riñón no provocan síntomas, como dije anteriormente, relevantes, y cuando lo hacen, los pacientes no saben reconocerlos. Y es por eso que es importante los exámenes médicos. La presencia de sangre visible en la orina recibe el nombre de hematuria microscópica. Orinar sangre que generalmente asusta a los pacientes porque es opinión común que se trata de una señal de que hay algo malo en el tracto urinario. Y ahí es que comienza la preocupación de cada paciente solamente, e inclusive algunos que ni caso hacen porque orinaron sangre. Quizás un remedio o un fármaco, un medicamento que le recetaron al vecino, al familiar, tómatelo. No, esto no es así. Debemos de crear conciencia y no esperar a tener un problema para visitar a su médico. Difícilmente una persona con sangre en la orina no tiene la iniciativa de buscar atención médica. El gran problema es cuando la pérdida de sangre es imperceptible. La hematuria microscópica es aquella que solamente es identificada mediante la prueba de orina, y este tipo de sangrado en la orina puede pasar desapercibido durante años, ya que no es perceptible a simple vista. La presencia de sangre en la orina, sea visible o no, puede ser causada por varias enfermedades. Los edemas también ocurren cuando hay grandes pérdidas de proteínas en la orina, un cuadro llamado síndrome nefrótico. La enfermedad poliquística renal también puede causar dolor lumbar debido a los quistes gigantes que comprimen las estructuras circundantes. Por eso, el video que vamos a presentar es un poco fuerte, porque es una cirugía de quistes renales. Observemos.
Estamos hablando de quistes o de riñones poliquísticos. La enfermedad poliquística del riñón también pueden causar hipertensión arterial, cálculo renal, pérdida de proteína en la orina, insuficiencia renal crónica, infección urinaria y también aneurisma cerebral. La insuficiencia renal crónica es la complicación más temida de los riñones poliquísticos, ya que generalmente lleva a la hemodiálisis. La insuficiencia renal es una enfermedad de progresión lenta y comienza a ser detectable cuando los quistes son tan numerosos y grandes que ocupan el lugar del tejido normal del riñón o los riñones. Los quistes comienzan a comprimir el tejido del riñón sano, destruyéndolo con el paso del tiempo. Se puede detectar la insuficiencia renal crónica mediante la dosis de creatinina de la sangre. Usted puede, para conocer un poco más, porque he hablado ya de la creatinina y de la urea en la sangre, usted puede buscar en mi cuenta de YouTube de R. Núñez Estrella, donde hablamos de creatinina y urea, también de consejos de cómo bajar la creatinina. Todos los pacientes con riñones poliquísticos deben tener su creatinina medida al menos una vez al año. Además de la creatinina, otra forma de predecir la evolución de la enfermedad es medir actualmente el volumen de riñón por resonancia magnética. Riñones con volúmenes mayores de 1.5 litros presentan peor pronóstico, así como aquellos que muestran el rápido crecimiento de los quistes de un año para otro. En relación con el aneurisma cerebral, cerca del 5 al 10% de los pacientes con riñones poliquísticos tiene este problema. El riesgo es mayor si hay en la familia algún caso de aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia otras partes del cuerpo. Si un aneurisma crece, puede romperse y provocar una hemorragia peligrosa e incluso la muerte. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los problemas de los riñones poliquísticos? Bueno, es que la mayoría de los aneurismas ocurren en la aorta, la arteria principal que sale del corazón, pasa por el pecho, el abdomen, también pueden ocurrir en las arterias del cerebro y otras partes del cuerpo, y si un aneurisma cerebral se rompe, produce un derrame. ¿Qué tiene que ver entonces de riñones poliquísticos y cáncer de riñón? Bueno, contrario a lo que piensan, en la enfermedad poliquística no hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón o en cualquier otro órgano que también venga a tener quistes. El problema es que cuando ocurre un cáncer de riñón es muy difícil identificarlo en medio de tantos quistes. Los quistes no se convierten en cáncer, pero pueden esconderlo, principalmente porque algunos tipos de cánceres también pueden tener un aspecto de quiste. La ecografía realizada por un buen radiólogo puede diferenciarlos con facilidad, y en caso de duda el médico puede ordenar una tomografía computarizada o puede también ordenar una resonancia magnética. Hay diferencias entre riñones poliquísticos y quistes en los riñones. Tener algunos quistes aisladamente, especialmente después de los 50 años de edad, no es un signo de enfermedad y generalmente no se hace causa de repercusión clínica, a diferencia de la enfermedad poliquística, que puede llevar a lesiones renal e insuficiencia renal crónica. Es común encontrar 1 o 2 quistes en los riñones
de las personas mayores sin tener ninguna revisión o relevancia clínica. A diferencia de los quistes simples, que suelen aparecer en personas mayores de 50 años. La enfermedad poliquística renal empieza todavía cuando se es joven, con la aparición de múltiples quistes pequeños, a veces tan pequeños que inicialmente pueden pasar desapercibidos por ultrasonido, que crecen y se multiplican lentamente a lo largo de los años. Y es por eso que si usted no siente ningún síntoma de dolor, necesita hacerse los exámenes pertinentes que vengo diciendo. En cuanto a lo que es tratamiento de la enfermedad poliquística renal, desafortunadamente, según los expertos, todavía no hay cura ni tratamiento eficaz contra la enfermedad. Por lo que se hace es tratar de frenar el crecimiento de quistes y la evolución para la insuficiencia renal terminal. El peso más importante es el control de la presión arterial. Cuanto mayor es la presión, más rápido se desarrolla la enfermedad. Lo ideal es mantenerla por debajo de los 130-80. Los medicamentos más adecuados para tratar la hipertensión en la enfermedad poliquística renal lo indicará su médico o lo va a referir a un cardiólogo o a un especialista. Ahora, es importante en cuanto a tratamiento la prevención, muy pero muy importante. Parece que beber bastante líquido retrasa la progresión de los quistes, porque la deshidratación sería un factor para estimular el crecimiento de los quistes. No es necesario exagerar, solamente tienes que beber agua suficiente para que la orina hasta que la orina quede clara. Lo importante es evitar aquella orina amarillenta y con color fuerte. Claro, no debemos confundir que si hemos tomado alguna bebida con colorantes o comida con colorantes, debemos de observar siempre esto. O algunos medicamentos también que también producen esto. En general, 2 litros al día de agua van a lograr este objetivo de no estar enfermo. Algunos estudios muestran que el consumo de cafeína también puede acelerar el crecimiento de quistes. Y no solamente el crecimiento de quistes en los riñones, también en las mujeres, en los senos. Puede también la cafeína, el consumo en exageración de la cafeína, el chocolate, los refrescos con cafeinado, el café con cafeína, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta que se demuestre la seguridad, se aconseja a los pacientes a evitar alimentos y bebidas ricas en cafeína. En los pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica terminal, hay dos opciones. Diálisis o trasplante de riñón. Y por esto, como hablamos de diálisis o trasplante de riñón, vamos a observar este video para que usted pueda crear un poco más de conciencia. Veamos lo que es la diálisis, si no lo ha visto anteriormente. Observemos este video. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente,
lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de sangre, de agua de la sangre, normalmente como terapia renal sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo renal. Fallo renal es la pérdida rápida, y cuando digo rápida es en menos de 2 días, de la capacidad de sus riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Y para que tengan un conocimiento de lo que son los electrolitos, son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. Los electrolitos afectan cómo funciona su cuerpo en muchas maneras, incluso la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, lo que es el pH, la actividad muscular y otros procesos importantes. Es muy común para los pacientes, especialmente ancianos, asociar un dolor en la región lumbar o a una posible enfermedad renal. De hecho, la mayoría de las enfermedades renales, incluyendo insuficiencia renal crónica, no causa dolor de espalda. Dolor lumbar es en la mayoría de los casos causada por problemas osteoarticulares de la columna vertebral. O sea que no debemos de confundir una cosa con la otra. Si usted siente un dolor en su espalda baja, atrás, lumbar, pues vaya al médico para que se haga un diagnóstico y así el médico va a hacer los exámenes pertinentes. Sin embargo, hay algunas excepciones. La presencia de una piedra en un riñón o en las vías urinarias puede causar un intenso dolor lumbar. De todas formas, es importante que usted visite a su médico. Hay un dolor porque hay algo que no está funcionando bien, que tiende a irradiarse en la ingle, entonces la piedra, ese dolor en la ingle se tiende a irradiarse. El dolor lumbar de la piedra en el riñón es insoportable y no tiene relación con movimientos del tronco, o sea, del cuerpo. Y esta característica es importante para distinguirla de los dolores de la columna, que generalmente no son tan intensos y empeoran cuando el paciente mueve el tronco principal de la cadera. Otra causa del dolor lumbar es de origen renal en la infección urinaria, principalmente la pielonefritis, que es la infección de los riñones. Así es que, estimados televidentes, aquellos que todos me siguen en YouTube, ahora la responsabilidad
es suya. Siga los buenos consejos y tendrá una salud óptima. Es importante que usted cuide su salud. ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de algún tema o una enfermedad? Escriba mi correo personal drnunesestrella@gmail.com. En YouTube te puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque Dr. Núñez Estrella. Si le interesa recibir videos similares, suscríbase en la parte que dice suscribe. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, porque prevenir es mejor que curar. A ustedes, gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es la medicina al día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.